Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío, está que arde. ¿Y quién no ama el drama, especialmente el drama en el mundo de las celebridades? Es mi especialidad. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Te prometo que este es el lugar perfecto para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, con noticias, chismes, análisis y, por supuesto, mucho drama sobre tus series, actores y actrices favoritas. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ya. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. No te vas a arrepentir. Hoy, amigos, tenemos un tema bomba, uno que está dejando a los fans con el corazón en un puño. Prepárense. Porque vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Sí, esos nombres son sinónimo de fuego, pasión y una química que hay, Dios mío, necesito un vaso de agua. Pero bueno, basta de preámbulos porque la noticia principal es que, al parecer, hay rumores muy fuertes sobre una posible separación, o al menos, una crisis importante en su relación. Y la verdad, la noticia me llegó como un balde de agua fría. Ya saben que soy súper fan de ambos y de la chispa que tenían, o tienen, en pantalla y en la vida real. Pero, ¿será que se acabó el amor? ¿Será que todo era una fantasía? Vamos a analizarlo juntos. Primero, para los que no están tan familiarizados con ellos, déjenme darles un breve repaso de quiénes son estos bombones. Aatay Ulusoy el muchacho turco por excelencia, un actorazo que ha protagonizado series exitosísimas. Piensen en el chico perfecto, talentoso, guapo, con una mirada que te hipnotiza, ese es Aatay. Lo hemos visto en Medcezir, El secreto de Feria, y más recientemente de Protector, que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ícono. Es guapo, tiene talento y una mirada que hay, otra vez. Su versatilidad es asombrosa, y se ha convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. Y Serine Isarkaya la reina de las telenovelas turcas. Una actriz impresionante con una belleza impactante que es casi irreal, y una versatilidad que la ha llevado a interpretar papeles muy diversos. La hemos visto en Lale Debri Fi y también, por supuesto, en Medcezir, donde la chispa con Aatay saltó por los aires. Serine es mucho más que una cara bonita. Es una actriz de verdad con una capacidad increíble para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones muy profundas. Su trabajo en Fi fue especialmente aclamado, demostrando su talento y su capacidad para asumir roles complejos. Recuerdo perfectamente la época en que filmaban Medcezir. La tensión entre ellos era palpable. Era como si el aire se electrificara cada vez que se miraban. La química era innegable y era una locura. Y después, claro, empezaron los rumores de romance. Fotos juntos, citas, declaraciones. Era obvio que algo pasaba y todos estábamos encantados. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama turco, y los fans soñábamos con que duraran para siempre. Su relación, aunque fue más o menos pública, siempre mantuvo un halo de misterio, y creo que eso también contribuyó a su encanto. Nos mantenían expectantes con pequeñas dosis de su amor que nos dejaban queriendo más. Eran la pareja perfecta. Pero, ¿qué está pasando ahora? Pues bien, como les decía al principio, los rumores sobre una posible ruptura son cada vez más fuertes. Y no son rumores aislados, amigos. Vienen de fuentes muy confiables, de medios de comunicación serios, de gente que está muy cerca de la pareja. Y aunque, como siempre, la información oficial es escasa, las pistas son claras y los detalles son reveladores. Uno de los principales indicios de la crisis es, y aquí es donde empieza lo sabroso, el distanciamiento en redes sociales. Ya saben, en el mundo de las celebridades, las redes sociales son como el termómetro de una relación. Y en este caso, el termómetro parece estar por los suelos. Antes solían aparecer juntos en fotos, dedicarse mensajes cariñosos, comentarse las publicaciones. Era el paraíso del fanservice . Ahora las interacciones son casi inexistentes. No hay fotos juntos recientes, no hay comentarios amorosos, no hay nada. Cero. Y esto para los fans es una señal inequívoca de que algo no va bien. Es como si hubieran decidido dejar de compartir su vida en público, y eso, en el mundo de las redes, puede ser una señal muy clara.
Analicemos un poco más a fondo este tema de las redes sociales. Antes, cada publicación de Atai o Serinei era una oportunidad para demostrar su amor. Un me gusta en una foto, un comentario con un emoji de corazón, una foto juntos, eran pequeñas muestras de afecto que nos mantenían a todos enganchados a su historia. Los fans analizábamos cada detalle, cada gesto, buscando pistas sobre su relación. ¿Estaban felices? ¿Estaban peleados? ¿Había algo nuevo que revelar? Ahora, el silencio es ensordecedor. Sus perfiles parecen existir en universos paralelos. Ya no hay esas señales sutiles que nos indicaban que su amor seguía vivo. Y la verdad, para muchos, esa falta de interacción es como una confirmación de que algo no está bien. Otro punto importante son los proyectos profesionales. Atai y Serinei son dos personas muy ocupadas, con agendas apretadas y compromisos constantes. Pero antes siempre intentaban hacer hueco para pasar tiempo juntos, para apoyarse en sus proyectos. Ahora parece que cada uno está centrado en lo suyo, sin prestarse mucha atención. Y esto, amigos, puede ser un signo de que la relación se está enfriando, de que las prioridades han cambiado. Es comprensible porque ambos son muy ambiciosos y tienen carreras muy importantes. Pero, es posible que el éxito profesional esté pasando factura a su vida personal. Imaginemos la situación: largas jornadas de rodaje, viajes constantes, presiones de todo tipo. Es fácil que en medio de todo eso el tiempo para la pareja se reduzca, y que la comunicación se deteriore. Antes seguramente se hacían un hueco en sus agendas para verse, para cenar juntos, para apoyarse en sus proyectos. Ahora parece que cada uno está inmerso en su propio mundo, y eso, a la larga, puede pasar factura a la relación. Además, han surgido rumores sobre nuevos romances. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone picante. Se habla de que Atai podría estar saliendo con otra actriz, y también se especula con que Serinei podría estar interesada en alguien más. Obviamente no hay confirmación oficial, y todo esto son rumores, pero ¿de dónde sale el humo si no hay fuego? Y sinceramente, viendo cómo están las cosas en redes y en la vida profesional, no es tan descabellado pensar que algo está pasando. Vamos a adentrarnos un poco más en estos rumores. En el caso de Atai, se menciona el nombre de una actriz en particular, una colega con la que ha trabajado en algún proyecto. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han recogido estos rumores y los han hecho circular. ¿Qué tan ciertos son? Nadie lo sabe con certeza. Pero la sola mención de un posible nuevo romance, sumado a la falta de interacción con Serinei, alimenta las especulaciones. En el caso de Serinei, la situación es similar. Se rumorea que podría estar interesada en alguien más, alguien que podría ser del mundo del espectáculo o incluso alguien fuera de él. Nuevamente no hay pruebas concretas, pero los medios turcos están atentos a cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir estos rumores. La ausencia de fotos juntos, la falta de declaraciones públicas, todo contribuye a crear un clima de incertidumbre y a avivar los rumores sobre un posible triángulo amoroso. Ahora bien, ¿por qué se estarían separando? Las razones pueden ser muchas y muy variadas. La distancia, las agendas apretadas, las presiones de la fama, las diferencias de carácter, todo puede influir en una relación. También es posible que hayan madurado, que sus caminos se hayan separado, y que ya no encajen como antes. El amor, a veces, se acaba. Es triste, sí, pero es la realidad. Y obviamente debemos recordar que cada relación es un mundo, y solo ellos dos saben realmente qué es lo que está pasando. Podemos especular sobre las posibles causas de su separación. Quizás la distancia ha sido un factor importante. Sus carreras los mantienen separados en muchas ocasiones, y mantener una relación a distancia es difícil. O quizás la fama y las presiones del mundo del espectáculo hayan pasado factura. Estar constantemente expuestos a los medios, a los fans, a las críticas, puede ser agotador y generar tensiones en la relación. También es posible que las diferencias de carácter hayan salido a la luz con el tiempo. Quizás al principio las diferencias parecían atractivas, pero con el tiempo, se han convertido en un obstáculo. Y no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan madurado y sus caminos se hayan separado. A veces las personas cambian, evolucionan, y ya no encajan como antes. El amor, lamentablemente, no siempre es para siempre. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta posible ruptura?
Para los fans, sin duda, sería un gran golpe. Atay y Serena eran una de las parejas más queridas, y muchos esperaban que su historia de amor durara para siempre. También podría afectar a sus proyectos profesionales. Aunque ambos son grandes actores, una separación mediática siempre puede generar ruido y afectar a su imagen pública. Y por supuesto, estaría el tema del corazón. Una ruptura siempre es dolorosa, y más si se trata de una relación tan importante. Imaginemos el impacto en los fans. Muchos de nosotros hemos seguido su historia de amor con entusiasmo, hemos celebrado sus momentos felices y hemos soñado con que terminaran casados y con muchos hijos. Una separación sería como perder a un par de amigos. Y. En cuanto a sus carreras profesionales, una separación mediática siempre genera polémica y atención. Los medios de comunicación estarán atentos a cualquier detalle, y eso puede afectar a su imagen pública. Es importante que ambos manejen la situación con inteligencia y profesionalismo para minimizar el impacto negativo en sus carreras. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues primero, respetar su privacidad. Sabemos que somos fans, que queremos saberlo todo, pero es importante respetar sus decisiones y su intimidad. Segundo, esperar a ver qué pasa. Puede que todo esto sea un rumor, una crisis pasajera, o que finalmente decidan seguir caminos separados. Sea lo que sea, debemos esperar a que ellos hablen, a que nos cuenten la verdad. Y por último, apoyar sus carreras profesionales. Atay y Serena son dos grandes actores, y merecen todo nuestro cariño y admiración. Independientemente de lo que pase en sus vidas personales. Como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad. Ellos son personas con sentimientos y emociones, y merecen tener la libertad de vivir sus vidas sin que se les presione constantemente. Debemos esperar a que ellos decidan hablar, a que nos cuenten su verdad. Y sobre todo, debemos apoyar sus carreras profesionales. Atay y Serena son dos talentos excepcionales, y su trabajo merece ser reconocido y celebrado. En conclusión, amigos, el mundo de las series turcas y sus estrellas está en vilo. Los rumores sobre la posible separación de Atay Ulusoy y Serena Sarıkaya son cada vez más fuertes, y los fans estamos con el corazón en un puño. Hemos analizado las pruebas, las pistas y las posibles causas de esta crisis. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Así que quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que se van a separar? ¿Qué les parece esta noticia? Déjenmelo en los comentarios. ¿Quieren que hable de algún otro tema? No duden en pedirlo. Me encanta leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que siempre estamos al tanto de todo el drama turco. Hasta la próxima. Chao.